Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Los saludo con la dulce paz del Señor en este día, amada iglesia, amados estudiantes, amada familia del Instituto Bíblico Filadelfia Sur. Me presento con ustedes una vez más. Mi nombre es David Herrera, soy profesor recibido del instituto y también por gracia y misericordia de Dios trabajando en su obra como evangelista. En este momento para mí es una honra poder estar compartiendo estas enseñanzas, profundizando en su palabra, en este maravilloso módulo que estamos compartiendo y el cual nos convoca en este momento para estudiar, que es los 10 mandamientos, el código espiritual dado por Dios. Así que con este saludo quiero invitarte a que vayas a ese lugar, a esa habitación, a esa bitácora de estudio, ¿no? Donde ponemos el cartelito en la puerta, ¿no? Cristianos estudiando, no molestar, para poder estar compartiendo esta clase. Así que comenzamos. Primeramente, vamos a entender que la palabra código significa conjunto de reglas para traducir la información almacenada. Vuelvo a repetir, código significa, ¿no?, conjunto de reglas para traducir la información almacenada. Un ejemplo que podemos tener de esta palabra, código, es el código Morse o la clave Morse, en la cual se utiliza unas reglas determinadas, sea por sonido, sea por imagen, sea por golpe o por escritura, en el cual se utiliza para transmitir una información. Ahora, otro ejemplo que podemos encontrar de la palabra código es el código genético. Se ha hecho una investigación por 3 biólogos o doctores en biología, que los paso a citar: el doctor David Perlmutter, el doctor Roger Seul y el doctor Alexander Poltorak, en el cual han encontrado una similitud, una semejanza en el código genético humano, y esto es el ADN. En esta similitud, la cual han encontrado al tabernáculo de Dios. ¿Por qué cito esto? Porque en la estructura de la célula humana podemos encontrar 3 partes importantes. Esta es en la estructura de la célula humana. Primero la sangre, luego el agua y luego el núcleo, en donde está la mitocondria y donde está el núcleo, donde están 2 lazos, los cuales forman el ADN, y estos son el código genético, que sería el código de diseño, la regla de diseño que va a tener el cuerpo humano, que ésta determina la forma, los ojos, el pelo, todo el cuerpo humano. ¿Por qué traigo esto? Porque han encontrado estos 3 doctores en biología la similitud al tabernáculo de Dios, el cual también constaba en partes similares. Así como en la estructura de la célula humana primero estaba la sangre, así también estaba en el tabernáculo de Dios el lugar donde se hacía el sacrificio y donde estaba la sangre del sacrificio. Luego se pasaba al siguiente lugar, que era donde estaba el agua, así mismo como la estructura de la célula humana. Y luego al lugar santo, donde este era el lugar donde estaba el aceite, o donde se quemaba el aceite para tener la luz perpetua. Así mismo como en el núcleo está la mitocondria que quema aceite en la estructura de la célula humana. Y luego vamos al núcleo. Así mismo como en la célula humana se encuentran 2 lazos que son el ADN, asimismo también podemos decir en el núcleo del tabernáculo de Dios o del santuario de Dios, que el cual Dios diseñó y se lo dio a Moisés en Éxodo 25, encontramos asimismo como los 2 lazos en el núcleo de la célula humana, encontramos en el santuario las 2 tablas que son el código espiritual dado por Dios para el ser humano. Por eso traje este ejemplo de lo que significa la palabra código, y así con esto poder entender la importancia y cómo esto determina tanto al ser humano
como el ser espiritual. Ahora, los 10 mandamientos, entrando ya así en la parte de la clase, podemos ver que Cristo, hoy vamos a estar encontrando a Cristo en los 10 mandamientos, podemos ver que Cristo dijo en San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, abrimos la palabra de Dios, en donde dice Cristo y la ley. Y leemos, dice San Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. Esto es, para ellos era la ley de Moisés, pero en realidad era la ley de Dios dada a Moisés. Y sigue diciendo, o los profetas, ¿no? Esto haciendo referencia a las predicciones de Dios dado a los profetas en el Antiguo Testamento. Dice, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Y esto fue así. Jesús cumplió la ley por medio de cumplir al pie de la letra sus justas demandas con una vida perfecta y que santificara, o que satisfaciera, la maldición de la ley por medio de morir en la cruz. Porque sigue diciendo, porque de cierto os digo, declara, ¿no?, la autoridad absoluta, que hasta que perezca el cielo y la tierra, esto significa, ¿no?, que ser cambiado o pasar de una condición a otra, que ocurrirá, esto lo sabemos, ¿no? El cielo y la tierra han de ser transformados, han de ser cambiados. Pero dice, ni una jota, ¿no? Esto es la letra más pequeña en el alfabeto hebraico, y ni una tilde, haciendo, ¿no?, entendiendo que la letra más pequeña o el punto más pequeño, dice, perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y esto fue lo que precisamente la ley tuvo la intención de ser cumplida en Cristo. Y de hecho fue totalmente cumplida por Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, con un nuevo testamento, y esto es el nuevo pacto, esto es lo que hizo Cristo, dado a través de la cruz, y esta es la ley de la gracia. Entonces, por último, sigue diciendo el último versículo, el cual vamos a estudiar, dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esto quiere decir que aquellos que son desleales a la autoridad de la palabra de Dios serán juzgados. Aunque no, la palabra de Dios lo llama muy pequeño, pero significa que tal persona no estará en el reino de Dios en absoluta. Y más cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra de Dios, Cristo, a través de su palabra, dice que pone, ¿no?, la Biblia a su palabra como el estándar de toda la justicia y que no hay ningún otro fuera de él. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, que era la autojusticia, podemos decir, no entrará en el reino de los cielos. Por eso Cristo hace ver y hace notar la necesidad absoluta de un nuevo nacimiento, que como vemos aquí, que es imprescindible fuera de la cruz. Necesitamos a la cruz para alcanzar esa gracia, la cual fue derramada por Cristo a través de su sacrificio. Ahora, podemos ver que Cristo no vino a abolir o no vino a abrogar, sino a cumplir. Cuando podemos ver a Cristo en los 10 mandamientos, o sea, Jesús no abolió los 10 mandamientos, sino que los ratificó, profundizó y también Él los resumió, como en el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Enseñó que la ley se debe cumplir, pero desde el corazón, y eso daría la libertad, ¿no?, al Espíritu Santo, porque es Él el que la cumple en nosotros, a poder no solo cumplirla internamente, sino externamente. Y que la vida eterna requiere de seguirlo en obediencia a Él. Ahora,
viéndolo de la perspectiva de Jesús, Él lo cumplió profundamente, pero Él elevó la vara a la cual ellos habían oído. Por eso Jesús en San Mateo 5, Él decía, no, oísteis, habéis oído, pero yo os digo. O sea, Jesús elevó la norma o elevó la vara, enseñando, por ejemplo, que no solo es pecado matar, sino también odiar. No es pecado solo adulterar, sino desear ya desde el corazón. Y también Jesús pudo resumirlo a los mandamientos en el mandamiento del amor. Porque Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es en San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Y además agregó un nuevo mandamiento. El primero y el segundo, que es amar a Dios y amar a tu prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Y agregó uno más. Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, no solo amar a Dios, no solo amar al prójimo, sino amarnos o tener ese amor como Cristo nos amó. Esto fue en su palabra, San Juan capítulo 13, versículo 34. Ahora, la palabra abrogar o abolir, primeramente, viene de un término griego, el cual catalizai, que significa destruir, invalidar. Él no vino a invalidar ni a destruir los 10 mandamientos, sino que Él dijo, vine a cumplir. O sea, la palabra cumplir significa confirmar, significa honrar y revelar su verdadero sentido y propósito. Porque el problema no era la ley, sino la interpretación superficial que le habían dado. Es por eso que Cristo reveló su verdadero sentido. Y este no era de limitar al ser humano, no era de reducir al ser humano, la acción del ser humano, sino cuidarla, sino protegerla. Los 10 mandamientos no fueron límites, los 10 mandamientos fueron esa barra de protección, de cuidado. Y Cristo le dio ese verdadero sentido y propósito. La palabra también cumplir viene de un término griego, prerosai, que significa llenar, significa llevar a su máxima expresión. Por eso Cristo pudo llevar hasta lo sumo su ejemplo y su vida a través de los 10 mandamientos. Él los cumplió y dice hasta lo sumo. Jesús cumplió con el propósito de la ley al tener una vida por obediencia. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, podemos entender la obra de Cristo a través de la cruz. Al tener la perspectiva de los 10 mandamientos, ¿no? La palabra perspectiva es cambiar el punto de vista. Como seres humanos estamos acostumbrados, ¿no? A verlo todo a través de nuestro punto de vista, desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano. Pero al utilizar los 10 mandamientos, al estudiarlos, al verlo a Cristo ahí escondido, podemos cambiar esos lentes y utilizar los lentes de Dios, el punto y la perspectiva de vista de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Él nos redimió en la cruz. Hecho por nosotros una maldición. Él se hizo maldición. Él tomó la pena de la ley, que era la muerte. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham, ¿no? La justificación por la fe, esta es la bendición de Abraham, llegara a todo el mundo, a los gentiles en Cristo Jesús, que fue lo que Él hizo en la cruz.
para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. O sea, todo pecado fue expiado en la cruz. Y esto canceló la deuda del pecado del creyente, haciendo lo posible para que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y mora allí para siempre. Esto Cristo también lo enseñó en San Juan capítulo 14, versículo 16. Entonces, ahora podemos entender, no la frase o la palabra de Dios en donde que la paga del pecado es muerte. Ahora cuando lo podemos analizar, escudriñar aún más profundo, esta palabra, esta frase, la paga del pecado es muerte, ahora podemos entenderla mucho más. Porque si la paga del pecado es muerte, esto significa que si Cristo dio la gracia, esto significa que la muerte del pecado fue la gracia. Si la paga del pecado es muerte, porque la muerte era la paga a la desobediencia, entonces significa que los 10 mandamientos escondían que la vida era dada por obediencia. Porque la muerte por desobediencia es la vida por obediencia. Toda la gracia fue dada en la cruz, así como todo el pecado fue expiado en la cruz. Fíjense cómo Cristo, siendo la bendición, se convirtió en maldición. Ahora podemos entender cómo en el paraíso, en el Edén, allí entonces, era la bendición de Dios, el paraíso, el Edén, en donde el hombre, la creación, tenía su comunión plena con su Creador. Pero una vez entrado el pecado, la desobediencia, pasamos a ser maldición. Para que luego viniera la cruz, viniera Cristo, y Él transformara esa maldición en bendición. Ahora, fíjense que la palabra de Dios, la palabra pecado, ¿no?, que es la desobediencia, la palabra pecado, que significa también errar al propósito, errar al blanco. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos entender que la palabra pecado no es algo que hacemos, sino es algo que somos. Vuelvo a repetir, la palabra pecado, o no hacemos pecado, sino que somos pecado. Así como Cristo no hace luz, Él es la luz. Así como Cristo, si Él dijo que Él es la vida, entonces nosotros no hacemos muerte, sino que somos muerte. Si Cristo dijo, yo soy la luz, entonces nosotros no hacemos oscuridad, sino que somos oscuridad. La palabra pecado, ahora podemos entenderla más viendo de la perspectiva de los 10 mandamientos que escondían a Cristo, aquel que había de venir para cumplirlos y liberarnos, porque eso fue lo que hizo en la cruz. Él se llevó consigo la paga para transformar la muerte. Ahora es vida para aquellos que creen en Él, no para aquellos que puedan hacer justicia, porque no hay uno, ni siquiera uno, sino aquellos que puedan poner su fe en la cruz, en aquel que fue justo, y así podernos cubrir con ella, con esa justicia. Por eso, amados hermanos, amados estudiantes, esta segunda clase de este estudio maravilloso, vamos a poder entender muchas cosas que quizás antes eran pasadas por alto, pero así entender que Jesús cumplió con el propósito, y esta es cambiar la desobediencia del hombre por la obediencia de Cristo. Dice por último, que quiero compartirle la palabra de Dios, Gálatas 3, versículo 14, para que la bendición de Abraham, esto es la justificación, ya dijimos por la fe, llegara a todos aquellos que creen en Él por lo que Él hizo en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar.
quiero compartirles un testimonio, una historia. Dice que en una reunión de jóvenes, en una iglesia, el líder invitó a su maestro, a un pastor, el cual era el que lo había instruido desde pequeño. Lo invitó a esta reunión de jóvenes para que pudiera compartir una palabra de aliento, una meditación, una enseñanza que los pudiera ilustrar a estos jóvenes, que muchos de ellos comenzaban sus primeros pasos también en el camino del Señor. Este maestro de este líder ya era ya anciano, ya estaba entrando en su vejez, ya tenía el color de las canas en su cabello, de experiencia, de autoridad. Tomó el lugar del atrio, del altar, del púlpito, este anciano, para compartir la palabra. Todos los jóvenes expectantes, entre ellos había muchos nuevos, que era su primera reunión, y este anciano los saludó a todos con la paz del Señor y comenzó con una breve historia. Y esta historia decía así, la relataba este anciano. Dice que había un pastor que tenía esa costumbre, esta es la historia contada por el anciano. Había un pastor que tenía la costumbre de una vez al mes llevar a su hijo a pescar. Y así por mucho tiempo honraban esa costumbre. Pero un día, este hijo de pastor, este pequeño adolescente, quizás, dice que invitó a su compañero del colegio, a su amigo. Le pidió permiso al pastor y le dijo: papá, me gustaría que la próxima vez que salgamos a pescar pudiéramos ir con mi amigo. Le estoy compartiendo la palabra de Dios y bueno, quisiera que él compartiera este momento con nosotros. Dice que llegó el día, llegó ese fin de semana, llegó ese gran día para ese gran evento, el cual los tenía como costumbre. Y se embarcaron en un pequeño bote. Salieron del muelle el pastor, su hijo y el amigo de su hijo. Bogaron mar adentro, como tenían de costumbre. Todo era rutinario a ese momento que tenían cada mes, pero esta vez incluido este amigo, este pequeño amigo. Pero dice que en un momento se levantó una tempestad, una tormenta que no había sido prevista, ni siquiera por las noticias meteorológicas. Nadie había previsto esa tormenta en ese momento que azotó ese gran muelle, y ellos ya estaban muy adentro, muy andados en el mar, como para poder volver al muelle. Esa tormenta empezó a embravecer, golpeaban las olas enfurecidas contra este bote, a tal manera el viento y las olas que lograron dar y voltear ese bote, lo dieron vuelta. Una tormenta fuerte, gris, lluvia, vientos, empezaron a alejar a cada uno de estos tripulantes de ese pequeño bote. Pero el padre, el pastor, alcanzó con mucha fuerza a tomarse y aferrarse del bote. Pero entre las olas y el viento que azotaba a esta situación, al barco, al botecito, al bote, pudo ver cómo su hijo y el amigo de su hijo se alejaban cada vez más. En esa desesperación, en ese temor, vio una soga, la cual estaba en el bote, y se encontró en la decisión más dura y fuerte que podría tomar un padre. Viendo a su hijo y al amigo de su hijo alejándose, tenía que tomar esa decisión. Y cuando estaba por lanzar esa soga, vio que podía salvar a uno de los dos. Pero en ese segundo se puso a meditar. Mi hijo es mi hijo.
ha conocido a Dios, pude ver su fruto y sé que si hoy falleciera, estaría en los cielos, entraría al gozo del Señor, se iría con Dios. Pero su amigo, si hoy falleciera, hay una gran probabilidad de que al no haber entregado su corazón a Dios, al no haber conocido a Cristo, hay una gran probabilidad de que se fuera al infierno, de que su vida eterna la pasara en el infierno. Este padre, este pastor, cerró los ojos en esa situación y lanzó la soga con mucha fuerza. Y la soga cayó sobre el amigo de su hijo. Al finalizar este relato contado por este anciano en esa reunión de jóvenes, finaliza con estas palabras, mirándolo a todos los jóvenes del auditorio, y les dijo: Cristo hizo esto por nosotros. Él fue salvado, Él fue quien nos salvó, y nosotros fuimos salvados en su lugar, porque Cristo murió por nosotros. Él murió por sus amigos. Por eso Él nos llamó, ya dijo: ya no los llamaré siervos sino amigos, porque los siervos no saben lo que hace su amo. Luego de contar esta historia, este anciano se bajó del atrio, del púlpito, del escenario. Una vez finalizada la reunión, todos se saludaron, pero un grupo de jóvenes, un grupo de amigos que estaba compartiendo esa reunión por primera vez, se quedaron con una duda y querían consultar, querían preguntar a este anciano de cabello blanco. Se acercaron a él y con mucho respeto le dijeron: Pastor, fue maravillosa esa historia que ha contado, pero queremos consultarle, tenemos una duda. No creemos que un padre pueda tomar una decisión tan difícil en esa situación de, en vez de salvar a su propio hijo, salvar al amigo de su hijo. Este anciano los miró con una mirada de amor a estos jóvenes, con esa pregunta, con esa duda. Se sacó los lentes, los limpió, se los volvió a colocar y con una sonrisa cariñosa les contestó: yo tampoco la hubiese creído si no fuera porque yo soy ese amigo salvado por aquel padre. Amados estudiantes, esto fue exactamente lo que pasó. Cristo murió en nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, Él se hizo y Él pagó con el precio, el cual era la maldición. Él fue el santo por los justos, por los pecadores. Él fue el santo por los impíos. Él fue quien estuvo en nuestro lugar. En esta clase y en este módulo que vamos a comenzar, queremos invitarte con todo el cariño y el amor en el Señor, amados estudiantes y amada Iglesia Instituto Bíblico Filadelfia Sur, a que nos acompañes en estas clases, que seas atento a cada una de ellas y que juntos podamos redescubrir, escudriñar hasta lo más profundo y poder encontrar a Cristo en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos eran la señal. Los 10 mandamientos eran la señal de aquel que había de venir, porque los 10 mandamientos son el espejo para nosotros. Son aquello que nos hace ver cómo estamos delante de Dios, cómo Él nos ve. Y nos señalan los 10 mandamientos, aquel que había de venir. Porque los 10 mandamientos eran obediencia o vida por obediencia, y señalaban a aquel que había de dar su vida por obediencia. Esto es Cristo Jesús. Hasta aquí ha llegado esta clase. Para mí es una honra haber podido compartirla con ustedes juntos y lo que ha de venir cada clase que tengamos. Por eso
quiero saludarte con la dulce paz del Señor y hasta la próxima clase.